Estos días estamos teniendo que trabajar desde casa y es posible que necesitemos acceder a distintas bases de datos para recopilar jurisprudencia o realizar consultas puntuales sobre algún tipo de resolución judicial. Para ello, en este vídeo os voy a explicar cómo acceder a los distintos repertorios que tenemos con carácter gratuito y accesible libremente a través de Internet, así como aquellos que tenemos disponibles a través de la página web de la biblioteca con nuestras claves privadas. Si queremos acceder a la página web del CENDOJ, del Centro de Documentación Judicial del Poder Judicial, simplemente tenemos que teclearlo en nuestro buscador o bien acudir a esta URL que podéis ver aquí arriba, poderjudicial.es/search/indexan.jsp. Nos aparecerá primero un aviso donde se indica la naturaleza y el régimen jurídico de este buscador y después ya aparecerá esta interfaz que es la correspondiente a esta base de datos. A mano izquierda tenemos los distintos campos de búsqueda para las resoluciones judiciales. A mano derecha tenemos sentencias por temas, temas de actualidad, etc. A nosotros lo que nos interesa es la parte izquierda. Tenemos distintos campos. Tenemos la jurisdicción, donde podremos elegir el orden jurisdiccional que es de nuestro interés, el tipo de resolución, donde podremos elegir fundamentalmente entre auto y sentencia, tipo de órgano, desde el Tribunal Supremo, pasando por la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia, las audiencias provinciales y los juzgados, la sección, si conocemos la sección dentro de la sala correspondiente, sería también de interés para buscar la resolución judicial correspondiente, la localización, si se trata de alguna resolución judicial procedente de alguna de las comunidades autónomas, si no podemos dejarlo sin marcar y se referirá al conjunto nacional, y después los datos de la propia resolución. Si la conocemos, si lo que estamos haciendo es una búsqueda general, no tendremos que rellenar este apartado. El número de resolución, podríamos indicar ese número, sería un número, como veis aquí, seguido de una barra y seguido de un año. El número de recurso, lo mismo, el número de ROJ y el número de ECLI. Evidentemente no es imprescindible rellenar estos números, estos dos, ROJ y ECLI. ¿Por qué? Porque se trata de identificadores, en este segundo caso de un identificador único europeo que permite, como veis en este ejemplo, identificar las resoluciones judiciales con un único elemento. Aquí tenéis que existe esta forma de identificación, ECLI, ES, que sería correspondiente a España, TS, Tribunal Supremo, 2014, el año, y 3877, que sería, en este ejemplo que nos ponen, el número de resolución. Es muy interesante porque si conocemos el ECLI ya podemos directamente acudir a esa resolución. Después tenemos el buscador, la opción de determinar el rango de fechas y el idioma dentro de los cooficiales. Luego tenemos también la opción de una búsqueda libre por texto. Tendremos también las opciones de incorporar varias búsquedas con los marcadores y, o, no o próximo a. Y finalmente tendremos también la opción, si conocemos, de determinar el ponente de la resolución indicada. Finalmente tenemos la opción de que nos aparezcan entre 10 y 50 resultados por página, la forma de ordenarlo y si queremos buscar solamente en el histórico del Tribunal Supremo o en otras bases de datos, digamos, más restringidas. Vamos a hacer un ejemplo. Si quisiéramos, por caso, buscar todas las resoluciones del orden jurisdiccional contencioso administrativo que tengan la forma de sentencia, que procedan, por ejemplo, del Tribunal Supremo, de la sección no la conocemos, nos interesan todas, la localización todas, no solamente de una comunidad autónoma, evidentemente se trata del Tribunal Supremo, por lo tanto tiene jurisdicción en toda España. El número de resolución, número de recurso, de ROJ, de ECLI no lo conocemos y por lo tanto no lo indicamos. Y digo que no lo conocemos porque no buscamos exclusivamente una resolución, sino una lista, un abanico de resoluciones que cumplen estos criterios. La fecha de resolución sí puede resultar interesante. Vamos a marcar, por ejemplo, desde el 29 de diciembre del 78, fecha de entrada en vigor de la Constitución actualmente vigente, y la fecha actual. Y en el búsqueda por texto libre vamos a indicar un tema que a mí me interesa, que podría ser las bicicletas. Bicicleta. Y vamos a indicar también y ordenanzas
municipales. Lo tenéis ahí. Tenéis un desplegable en el que os irán apareciendo las distintas materias. Por lo tanto, esta materia va a estar restringida al orden jurisdiccional contencioso administrativo, al tipo de resolución, sentencia, que venga del Tribunal Supremo entre el 78 y el 2020 y que se refiere a la materia bicicleta y ordenanzas municipales. En cuanto a este apartado que nos acaba de aparecer, se refiere a la legislación. Bueno, se permite buscar resoluciones que citen exclusivamente una norma indicada. Así, por ejemplo, si quisiéramos indicar que solamente nos interesan resoluciones que apliquen la ley de bases de régimen local, le daríamos a buscar y aquí nos aparecería en este desplegable. Evidentemente es del 85, por lo tanto no habrá entre el 78 y el 85 ninguna resolución de este estilo. Quiero ver más de 10, quiero ver todas las posibles en la misma página y vamos a ordenarlas por fecha de resolución, de más antigua a más reciente. Si le damos a buscar, nos aparecerán los resultados. Como veis, al haber acotado bastante la búsqueda, solo tenemos 7, lo cual facilitará la descarga de estas sentencias, en este caso, y su posterior análisis. En esta nueva pantalla podemos ver distintos elementos. En el menú de la izquierda tenemos distintos filtros, los filtros que hemos aplicado en el buscador, por cierto, al que podemos volver clicando en la palabra buscador aquí arriba a mano izquierda, y podemos también seleccionar, en el caso de que hubieran aparecido más, los años de estas resoluciones. Por lo que veis, tenemos 7 comprendidas entre el 98 y el 2013. Tenéis también el ponente, por si es de vuestro interés, y finalmente tenéis cada una de las sentencias. La legislación aparecería aquí, la cita de las normas que han utilizado esta resolución judicial. Tenéis también el identificador único que os comentaba antes, el número de ROG también, y si le damos a esta flecha se nos abrirá en una nueva pestaña. Veréis que el CENDOG facilita la búsqueda con un señalamiento en rojo dentro del texto de la resolución de que se trate con las palabras clave buscadas. Por supuesto, podéis también compartirla en Facebook, en Twitter, si es de vuestro interés, o copiar el enlace. Si volvemos al buscador y si hubiéramos querido buscar una sentencia concreta, pues bueno, lo único que tendríamos que haber hecho es afinar lo más posible dentro de esa búsqueda, por ejemplo, indicando el ECLI, el ROG, o si no tenemos esos datos, pues a través de la búsqueda libre. Y este es el buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial. Os voy a explicar ahora cómo acceder al buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si accedemos a la página web tribunalconstitucional.es, tenemos simplemente que acceder en este menú superior a la casilla de jurisprudencia. Aquí, en esta primera opción, tenemos ya el buscador de jurisprudencia que se nos abrirá en una pestaña nueva. Tenemos, como en el caso anterior, una serie de campos de búsqueda a mano izquierda. Podemos ampliar esos campos de búsqueda en este menú desplegable de la derecha. Por ejemplo, podríamos añadir, si queremos buscar por magistrados, por disposiciones, por ECLI, que son los principales campos de búsqueda. En este caso, por lo tanto, tenemos aquí el año, número y tipo de fecha. Podríamos indicar el tipo de resolución, si es una sentencia, un auto, una declaración, el número y año, si lo conocemos, las fechas, desde cuál hasta cuál, y podemos indicar el texto que queremos buscar dentro de esta resolución y podemos indicar en concreto en qué parte lo queremos buscar. Seguidamente tendríamos la opción que acabamos de señalar en el menú de la derecha de buscarlo por ECLI, por identificador europeo. También podríamos hacer una búsqueda por magistrado, tanto de si se trata del ponente correspondiente a la sentencia o auto de que se trate, como los votos particulares. Podríamos también buscar por procesos, si lo conocemos, indicando aquí cada uno de los procesos constitucionales que existen. Y en último lugar, podríamos indicar también si cita alguna de las normas que nos interesan. Vamos a buscar simplemente, por ejemplo, aquí, Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con esta búsqueda en fundamentos podríamos añadir también aquí declaración
de inconstitucionalidad. Podríamos, como hemos visto, clicando en esta flecha, añadir otro elemento de búsqueda. Si lo buscamos clicando en esta casilla verde de arriba a la derecha, nos aparecerán las distintas sentencias, en este caso hasta 96, y 12 autos que determinen o que sean objeto de esta búsqueda, ¿vale? Podríamos acotar, desde luego, pues a partir de los datos señalados anteriormente, y podemos en todo caso también ordenarlos de forma ascendente o descendente. Si ponemos el cursor sobre cada uno de ellos, podremos ver que se despliega y aparece el contenido sobre el tipo de proceso, una síntesis descriptiva y una síntesis analítica sobre cada una de estas sentencias, así como la opción de descargar en PDF la resolución correspondiente, que como sabéis tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Además te da la opción, este buscador, de imprimir la lista de resoluciones, y finalmente también tenéis aquí abajo un ticket de búsqueda. Este ticket de búsqueda permite reproducir en los mismos términos la búsqueda que habéis realizado en el buscador. Podéis clicar en buscador para retornar al mismo. Y esto es todo en lo relativo a este buscador de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La siguiente base de datos que vamos a aprender a utilizar es Aranzadi Instituciones. Si vamos a la página web de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, biblioteca.unizar.es, tenemos que clicar sobre el catálogo y aquí tenemos que indicar Aranzadi Instituciones. Lo buscamos y la primera opción que nos aparece en esta búsqueda de resultados es Aranzadi Instituciones Recurso Electrónico. Como veis, da acceso simultáneo a 11 usuarios. Es por eso muy importante que cada vez que salgáis que dejéis de utilizar, que acabéis de utilizar Aranzadi, cerréis la sesión para que otra persona lo pueda utilizar después de vosotros. Si accedéis aquí, os saldrá esta página donde aparece el usuario y la contraseña propio de la Universidad de Zaragoza. Yo os lo he tapado porque tenéis que acceder con vuestros datos concretos para poder ver esa contraseña. Clicáis después en Aranzadi Instituciones, Aranzadi Digital, y se abrirá esta pestaña, esta página. Arriba tenéis el acceso clásico, tenéis que meter la contraseña y el usuario que habéis visto en la pantalla anterior y le dais a entrar. Tenemos que seleccionar Aranzadi Instituciones y le damos a acceder. Una vez hayamos llegado a esta página, ya estamos dentro de Aranzadi. Aranzadi es una herramienta muy potente con numerosísima información, y en concreto a nosotros nos interesa el apartado de jurisprudencia. Por supuesto, podéis ver también que se puede consultar la legislación, se puede consultar doctrina administrativa, bibliografía, proyectos de ley, etc. Nosotros, sin embargo, nos centramos en la jurisprudencia. Como veis, el buscador es bastante similar a los vistos en las herramientas anteriores. Tenemos la posibilidad de introducir las fechas, el tribunal en este desplegable. Como veis, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Podemos también seleccionar el resumen, un texto, un marginal, que son los propios de Aranzadi, pero también el identificador europeo único, el ECLI. El tipo de resolución, si es una sentencia, una providencia, instrucción, etc. El número de resolución y de recurso, la jurisdicción, podríamos seleccionar, por ejemplo, la jurisdicción contencioso administrativa, que es la que nos puede interesar, ponente, si lo conocemos, y finalmente la relevancia, que es una herramienta que ofrece Aranzadi para determinar si las búsquedas son relevantes para nuestro caso o no. Pues bien, vamos a ver un ejemplo. Siguiendo con lo anterior, en voces voy a poner bicicleta. Después voy a seleccionar el Tribunal Supremo, que lo tenemos aquí, y en concreto, si lo desplegamos, podríamos seleccionar incluso solamente la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es la que a mí me interesa. En cuanto a las fechas, pues bueno, voy a poner desde el 1 de enero de 1985, por ejemplo, hasta la fecha actual, 3 de mayo del 2020.
Luego podríamos incluir algún tipo de información adicional. Aquí tenéis los operadores que hemos visto también en los otros buscadores, y, o, no, etcétera. Bien, si le damos ya a buscar, veremos que nos sale pues una jurisprudencia, bueno, limitada, de solamente 10 casos. Pues bien, como veis, también tenemos la opción de realizar una búsqueda dentro de los documentos que aparecen en esta lista en concreto de 10. Si quisiéramos, por ejemplo, poner la ley de bases, podríamos buscarlo y nos aparece que en 6 de ellos se habla de la ley y posiblemente también aparezca la palabra bases. Bien, en este caso se habla de la ley y el reglamento de tráfico, tenéis un pequeño resumen en cada una de ellas. Si clicáis, se abrirá la nueva resolución. En este caso, pues es una sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, como habíamos dicho. Tenéis aquí todo el desarrollo de la sentencia. Podéis hacer también verlo más grande, pinchando en estas opciones de mano derecha. Podéis también, por supuesto, utilizar las distintas opciones para buscar dentro de la propia sentencia. Podéis guardarla, imprimirla, enviarla por correo, en fin, numerosas opciones que nos permite esta herramienta de Aranzadi. Y como os he dicho al principio, lo más importante al final, darle a salir. Arriba a la derecha, cuando acabemos, cerramos la sesión para que otra persona pueda utilizarlo. Si volvemos de nuevo a la página principal de la biblioteca y vamos a catálogo, podemos buscar otra herramienta que es la ley digital. En concreto, la primera opción que nos da esta búsqueda es la Ley Digital 360, recurso electrónico. Si clicamos sobre ella veremos lo mismo. Aquí tenemos el acceso a texto completo para un máximo de 3 usuarios simultáneos. Si era importante cerrar la sesión para el caso de Aranzadi, para este todavía más. Simplemente tenemos que clicar y como ya estaremos logueados, posiblemente no nos pida ninguna identificación, sino simplemente tendríamos que meterla. Aquí arriba, en este menú, tenemos jurisprudencia, y encontraremos también un buscador similar a los que hemos visto en ocasiones anteriores. Por lo tanto, otra herramienta más para poder buscar jurisprudencia. Además, esta herramienta, como también la de Aranzadi, cuentan con otras opciones como doctrina administrativa, legislación, códigos, convenios y también doctrina, que se explicarán en otros vídeos referentes sobre todo a las revistas electrónicas.